la manito arriba. Si están pudiendo observar la presentación, por favor, todos me confirmen, si lo pueden observar. Sí, vamos a poner ahí en la parte que tenemos los emojis, las caritas, ¿no? A ver, todos con su manito arriba para saber si pueden observar la presentación. Todos, sé que no pueden hablar porque está configurado. Ok, muy bien, muchas gracias, Carmela. Norma, ok, muy bien. Entonces, entiendo que están pudiendo observar. Vamos a empezar ya porque el tiempo es corto y definitivamente tener un buen comienzo va a ser muy importante para todas estas sesiones que se vienen adelante. ¿Ya? Entonces, bueno, somos la Escuela de Capacitación Integral para Profesionales ETSID y en esta oportunidad vamos a empezar con los talleres relacionados a la psicología educativa en el aula. ¿Ya? Entonces, desde mi perspectiva como profesional psicológico, una de las cosas que la experiencia, no solo el conocimiento, la experiencia me ha permitido aceptar y reconocer es que el trabajo del psicólogo junto con el del docente van de la mano, ¿no? Van de la mano, no uno es mejor que el otro. Si bien es el docente prácticamente que está en aula dando cara todos los días a los estudiantes, el apoyo no solamente del psicólogo, sino de la psicología, de la ciencia psicológica, va a ser muy fundamental para poder nosotros brindar calidad de enseñanza a nuestros estudiantes. Entonces, en estas 4 semanas que tenemos programado, lo que vamos a hacer es un poco recordar, ¿no? Y de repente conocer algunos conceptos y algunas estrategias de cómo yo mejorar mi día a día con mis estudiantes, porque eso es lo que buscamos, fortalecer en ustedes aquellas capacidades y habilidades para que ustedes puedan de cierta forma tener un mejor desempeño en el aula y fortalecer la calidad de aprendizaje que van a tener cada uno de sus estudiantes. Bien, entonces, yo ya me presenté, ya les había mencionado, mi nombre es Eider Karen Ríos Rivera, ¿no? Pero me gustaría conocerlos un poquito más a ustedes, ¿ok? Porque quiero conocerlos para saber más o menos el contexto en el cual las instituciones que están participando, de qué parte de la región son, y eso de cierta forma me va a permitir a mí también sectorizar un poco la realidad, ¿ya? Entonces, no sé quiénes quieren participar. Levantan la manito quienes quieren presentarse. ¿Qué me interesa conocer de ustedes? Primero, su nombre completo, su lugar de trabajo y un poco cuál es la expectativa que tienen en función a estas 4 sesiones. ¿Ya? Entonces, ¿quién quiere empezar, por favor? Levanta la mano para que la señorita pueda poder darle espacio al micrófono. ¿Ya? Entonces, ¿quién quiere empezar? No sé, creo que Norma, Gracie. Buenas noches con todos los maestros. Mi nombre es Gracie Marixa Grande Sánchez. Bueno, en este momento, ¿no? Yo estoy de apoyo en la institución, un jardincito que es Jesús María 424. La expectativa que tengo es recibir bastante conocimiento de ustedes, ¿no? Como psicóloga, para yo poder ayudar a los niños con los que trabajo, porque ahorita estamos con niños de 3 años y la verdad, pues los de 3 años necesitan, pues, aparte de bastante cuidado, también, ¿no? Llenarles de aprendizaje, porque ellos son como esponjitas que todo absorben. Todo lo que uno se repite, todo lo que uno se habla, ellos repiten, ¿no? Y mi expectativa es, pues, ¿no? Especializarme más y recibir sus enseñanzas, para yo poder aprender y estar apta para los niños. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Entonces, ¿quién más? ¿Alguien más que quiere continuar con su presentación? Ya tenemos una representante del nivel inicial, ¿ok? Ya sé que hay docentes del nivel inicial. ¿De qué otro nivel tenemos docentes? Hola, buenas noches. Buenas noches.
Mi nombre es Ricardo Linares Soria. Actualmente estoy trabajando en la institución educativa Yarina Cocha, CNY. Ujú. Y la expectativa es que es muy importante para todo el sector de educación, ¿no? Enriquecernos con las capacitaciones que nos dan, ¿no? Y para poder llegar a nuestros alumnos, que son muy importantes, ¿no? Para nosotros, los y los alumnos de la región de Ucayali. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Está en CNI a nivel primario, ¿verdad? Secundaria. Secundaria. Ah, ok, Ujú. muy bien. ¿Alguien más que quiere participar? Somos 100 participantes. ¿Hay alguien más? Hola, Hola, buenas noches. Buenas noches. Aló, hola, Buenas- buenas noches. Les saluda Tani. No sé si me escucha. Sí, sí te escuchamos, Tani. Ya. Buenas noches. Primero, saludar y aplaudir este tipo de cursos, seminarios. Realmente en ese tiempo en el cual vivimos, cae para los docentes como una gran ayuda. Las expectativas al respecto, creo que no solo es mía, sino también el de todos. Soy docente del nivel primario, específicamente trabajo con niños de segundo grado, pero hoy en día sabemos pues que la educación también está con la educación inclusiva. Eh, en mi aula, por ejemplo, tengo una niña con autismo moderado, un niño con TDAH y una niña con TDA. Entonces, cuando me enteré de este curso, realmente, como sea, tenía que participar y decía, tengo que ser uno de los participantes, ¿no? La expectativa es respecto a cómo, cómo ayudar a los padres de familia de estos niños. O sea, yo espero encontrar aquellas pautas para poder compartir con un grupo de padres de familia y no ver a estos niños como discapacitados, porque eso es la tendencia o la idea que tiene la mayoría de padres de familia, ¿no? O los ven como un riesgo para los demás niños, que me agredió, que lo pega, que le mira de mala manera. Entonces, como estamos hablando de conducta, de neurociencia, espero yo poder encontrar aquellas herramientas que me ayuden a poder hacer comprender y entender a los padres de familia que esto es un trabajo en equipo, no solo del docente o de la institución, sino también de la sociedad. Tiene que involucrarse para poder trabajar realmente con una educación inclusiva y poder ayudar no solo a los niños que presentan estas necesidades diferentes, sino a todo el grupo en general, ¿no? Eso sería para mí en particular lo que espero de este taller, de este seminario. Ok. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. interesante lo que acabas de mencionar. Es algo que voy a darme un tiempo en esas 4 sesiones para poder entrar un poco más en detalle, ¿no? De repente por ahí, ahondar un poco más en cuanto a que puedan ustedes fortalecer herramientas para justamente lidiar con las poblaciones que presentan mayores necesidades, ¿ya? Muy bien, muchas gracias por tu aportación. ¿Alguien más para ir cerrando ya el bloque de presentación? Ya, señorita, buenas noches. Dígame, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, maestro, señorita. Soy la maestra Elizabeth Panduro Galán, soy docente del Colegio SEMBA. Bueno, las expectativas que tengo referente a este taller es poder adquirir conocimientos para que de una manera me permita abordar, ¿no?, problemas de conductas que existen en nuestro colegio, ya que estamos en un colegio donde tiene muchos problemas de conducta, consumo de drogas, ¿no? Y un poquito más que nos permita llegar a ellos como adolescentes. Gracias. Bien, muy bien. ¿Alguien más por ahí? Me parece que Teresa querías hablar hace un momento. Buenas noches, señorita. Buenas noches con todas. Se te apagó el micrófono, Teresa. De Ya, parte, ahora sí. no, porque en mi caso hizo la coleguita anterior. En mi caso yo
también tengo niños con diferentes dificultades, ¿no? Más que todo de la crianza del hogar, ¿no? Los diferentes tipos, cómo viven ellos, ¿no? También tengo un niño con DDHA Ya. y la verdad para mí el primer día fue un poco chocante, ¿no? Fue un poco chocante por lo que la verdad no sabía, ¿no? Qué trato darle, ¿no? Pero gracias a Dios que pues que hoy día existe ya el internet, las actualizaciones, los videos, ya con ese que yo voy viendo, ya voy dándole de repente, ¿no? Tengo otro tipo de forma de tratar de repente a él y a todos los niños, ¿no? Porque se sabe muy bien que con el COVID que había, y a los niños, pues, ya no somos esos niños que había antes, ¿no? Educaditos, respetuosos, ¿no? Porque suelo decir, ¿no? La crianza sale del hogar. Y eso de verdad es una pena muy grande, ¿no? Porque hay padres que quieren tener una buena educación de sus hijos, pero como padres no nos brindan ese apoyo a nosotros como docentes, ¿no? Nosotros podemos orientarle de repente en el aula, eh, estamos como de 4 o 5 horas con ellos, podemos orientarles, guiarles, todo, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve de repente como docente, no? Si en casa de repente no tenemos el apoyo de los padres, señorita. Y de repente en esta capacitación vamos a aprender más de eso, cómo tratar, cómo estar con ellos, ¿no? Y muchas gracias de repente por abrirnos la puerta de esta hermosa capacitación que usted nos va a dar hoy día. Muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando, ¿ya? Y en función a ir avanzando, como docentes que somos, una de las cosas que es importante establecer, y quiero hacer un paréntesis aquí, ¿ya? Yo sé que ustedes conocen, porque por normativa, en todo el tiempo de estudio que ya les vienen formando, saben que en una primera sesión de clase, nuestros primeros días de clase, lo primero que nosotros tenemos que establecer es nuestras normas de convivencia. ¿No es así? Entonces, actualmente, ¿no? Con todas las actualizaciones que hubo por parte del Minedu, ¿no? Nos dice que esas normas llegan a ser normas cuando ya están en nuestro reglamento interno, pero cuando están en el aula es parte del acuerdo del aula. Entonces, quiero llegar junto a ustedes a los acuerdos que vamos a tener en nuestra aula, porque como les vuelvo a repetir, este es un espacio donde nos vamos a fortalecer todos. Entonces, la idea está que no solamente yo imponga las cosas, quiero conocer también el trabajo que realiza cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, en función a nuestros acuerdos. El primer acuerdo, ¿no? Con el que yo quisiera estipular, solo el primero lo voy a hacer, es que levantamos la mano para opinar, ¿verdad? ¿Qué más proponen ustedes como acuerdos de las sesiones que vamos a tener? Apagar los micrófonos. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Respetar las opiniones. Ya, respetamos las opiniones. ¿Alguno más? Escuchar con atención, señorita, la clase. Escuchar con atención. Ya, muy bien. ¿Uno más que quisieran agregar? No interrumpir las clases. Ya. A ver aquí. Justamente a eso quería llegar. Ya. No interrumpir la clase. Las normas actuales nos dicen que tiene que ir en negativo. ¿Qué me dicen ustedes, docentes? ¿Tiene que ir el no? No. Descartamos el no. Tenemos que poner la palabra evitar. Ya. Escuchar activamente las clases. Ya, entonces escuchar con atención o escuchar activamente las clases, podemos modificar esto para que agrupe, ¿verdad? Y uno más que había mencionado ahí, respetamos El horario. Las opiniones.
¿no? Ya está las opiniones, y también es muy importante que aprendamos a respetar los horarios, tanto de ingreso como de salida, ¿verdad? Entonces, la idea es que si se estipula un periodo para realizar un cierto tipo de tarea, ustedes la cumplen. Muy bien, entonces. Vamos dentro de la normativa, porque aquí solamente no vamos a hablar solo de psicología, sino también es importante que nosotros refresquemos. Entonces, nuestros acuerdos de aula, ¿por qué es importante desde un primer momento establecer estos acuerdos en el aula? No solamente por un tema reglamentario, no solamente por un tema de cumplir con la documentación. Enfocados en otros aspectos, supongamos, en un ambiente laboral o un ambiente social, siempre va a ser importante que nosotros tengamos muy claro cuál es la dinámica del grupo, cuál es la responsabilidad del grupo y cuáles son los acuerdos dentro de un grupo, ¿ya? Entonces, no solamente cuando hablamos nosotros de acuerdos en el aula, no solamente es porque sea un salón de clase y hay que poner normas para que los estudiantes se porten bien y el maestro pueda hacer su clase. En este tipo de actividades nos va a permitir enseñarle a nuestros niños y también recordar nosotros que en todo ambiente de interacción social, los acuerdos de convivencia son muy importantes, porque eso nos va a permitir que lo que vengamos a hacer en el trabajo, con los amigos o en la escuela, se cumpla realmente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante cumplir? Uno, con establecer los acuerdos. Es que esto nos va a permitir que ese momento, esa experiencia juntos, sea realmente favorable y enriquecedor para todos, ¿no? Entonces, mi acuerdo de convivencia, según la normativa, nos dice, uno, ustedes ya muy bien lo han dicho, no tiene que ir en negativo. Dos, importante tener en cuenta que no sean muchos. El año pasado trabajaba en un programa en el que tenía que supervisar escuelas rurales. Se va a contarme un poco mi experiencia. Bien. Y en la primera semana yo no estuve, empecé en abril recién, y una de las cosas que nos habían pedido que revisemos es nuestros acuerdos de convivencia. Oh, sorpresa, cuando llego a un salón y veo que los acuerdos de convivencia eran 20 acuerdos de convivencia. El profesor había pegado sus acuerdos de convivencia en la puerta del salón. Empezaba desde la primera, el número 1, y el último era hasta la parte final de la puerta, el acuerdo de convivencia número 20, ¿no? Entonces, lo básico es que hice, profesor, le dije, ¿no? A ver, mencióname usted un acuerdo de convivencia en el aula, pero no volteé a ver, le dije, no volteé a ver. Y ni el profesor mismo sabía cuáles eran los acuerdos de convivencia de su salón. Entonces, esto es una de las cosas. Imagínate tú, ¿no? Ponte en el lugar de ese estudiante. Si tú como adulto ni siquiera sabes, te acuerdas y ni siquiera le tomas importancia al acuerdo de convivencia, ¿cómo esperas que un niño lo haga? Otro aspecto. Sé que ustedes han aportado muy bien, sin embargo, me he encontrado a la fecha en muchos lugares que los profesores conocen de estos acuerdos, sin embargo, para evitarse, no sé, para ahorrarse el tiempo, para querer adelantar y crear su adorno muy bonito, dicen, mejor yo lo hago y simplemente les enseño a mis estudiantes. Muchas veces los estudiantes no cumplen o se portan mal en el aula, es justamente por eso, porque las reglas del juego no lo pusiste junto con ellos, tú las impusiste y para ellos muchas veces no es de mucha relevancia. Más que aprender, para ellos va a ser un castigo. Entonces, importante tener en cuenta todo esto. ¿Ok, docentes? Vamos a continuar entonces, ¿ya? Bien. ¿Qué observamos aquí? ¿Quién me puede decir qué observamos? Un árbol. Un árbol. Árbol. Es un árbol. Ok, ¿qué más observamos en el árbol? ¿Qué más observamos? Raíz. La raíz. Las Ok. bases del crecimiento del árbol. Muy bien. Entonces, para que ese árbol llegue a ese tamaño, ¿cómo tuvo que ser? Sembrarlo, echarle algo para que Una crezca. semilla, una semilla. Muy bien. Tuvo que inicialmente ser una semilla.
y para que vaya creciendo que fue necesitando. Abono, echarle agua, Agua y ¿qué más? tiempo, En la luz solar. Muy bien. Entonces, yo he hecho todo esto para que la planta, ¿qué cosa? Me genere Frutos. Muy bien. Entonces, en la vida, las circunstancias, todo lo que se genera en esta vida, inicia siendo una pequeña semilla. A esa semilla, con lo que tú lo vayas a alimentar, es la calidad de fruto que va a emitir ese árbol. Entonces, va a ser para nosotros como institución, es importante conocer cuál es la necesidad realmente que identifican cada uno de ustedes docentes en el aula. Pudiéramos hablar de muchos problemas, ¿no? Sobre el tema de la crianza de los padres, pudiéramos hablar sobre de repente las malas relaciones sociales, sobre efectos del uso, abuso del alcohol en los estudiantes, ¿no? Pudiéramos hablar de muchas cosas, pero lo que a mí realmente me interesa es que yo pueda fortalecer en función a las necesidades reales que cada uno de ustedes tiene, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a realizar nuestro árbol de causa-efecto, ¿ya? Quiero que cada uno de ustedes, ¿ya? Me realice, primero identifique cuál es el problema que más tienen en el aula. O para ustedes, ¿cuál creen, ¿no? ¿Qué opinan en función o cuál consideran que es la mayor problemática que pasa su institución o sus estudiantes? ¿Ya? En función a eso que ustedes identifican, van a también identificar cuáles creen ustedes que son las causas que están alimentando este problema. Y luego vamos a identificar cuál creen ustedes que son los efectos que va a tener este problema que pasamos en el aula. Voy a dar tiempo, ¿ok? Vamos a respetar los tiempos. Te voy a dar 10 minutos, 8 minutos, ¿ok? 8 minutos, te voy a dar 8 minutos para que tú identifiques cuál crees tú que es el problema central que puede estar pasando tu aula, tu institución o tu ambiente escolar, ¿no? ¿Cuáles son sus causas y cuáles son las consecuencias de este problema? ¿Ok? Voy a ir llamando a algunos que me lo van a, ¿no? A que me lo inviten a que compartan con nosotros y los demás ya me van a poner en el chat que está ahí en el Zoom. En el chat del Zoom lo van a escribir. Ese es el problema, esto creo yo son las causas y esto creo que yo son los efectos de este problema que está pasando en mi institución. ¿Ok? Entonces, te doy 8 minutos para que me realices este ejercicio. Ahí en el chat del grupo lo pones, yo lo voy a ir revisando a cada uno y esto nos va a permitir a nosotros ver exactamente cuál es la mayor necesidad que está teniendo la población que está participando del taller. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Disculpe, señorita maestra, solamente es para nuestra institución, de nuestra institución el problema, ¿no? Claro, de tu institución, un poco más real. Hagamos de este taller un poco algo más real, algo que realmente alimente la necesidad que estás teniendo. Entonces, comparte conmigo cuál crees tú que es la carencia que puedes estar viviendo en el aula o cuál es tu mayor necesidad en el aula. ¿Ya? Sé que de repente puedes encontrar varias, pero vamos a elegir solo uno. Y lo vamos a ir compartiendo. Yo voy a ir registrando los temas para que en los talleres próximos pueda yo ir reforzando esas dificultades que ustedes han encontrado. ¿Ya? Disculpe, maestra, no sé si puede repetir, se me fue la señal, por favor. Ya, a ver.
tal cual tenemos en la imagen, ¿no? Como se está proyectando, vamos a hacer un árbol de causa-efecto. Para este primer momento, lo que quiero hacer es que cada uno de ustedes docentes me identifique cuál es la mayor necesidad que están teniendo en el aula, en su institución o dentro de su ambiente escolar. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es la mayor necesidad que están teniendo? En función a esa necesidad para ustedes, cuáles son las causas que alimentan este problema y cuáles son los efectos que va a tener o al cual va a llevar este problema que ustedes han identificado. Ya, lo van a escribir en el chat del Zoom para yo poder leer e ir registrando las mayores dificultades que ustedes están presentando en el aula para que en las próximas sesiones podamos ir reforzando cada una de esas inquietudes. Ya. Muy bien. A ver, de los temas de los que han compartido un poco, me gustaría escuchar a Tani Jack. Tani Jack. ¿Sí? ¿Así se pronuncia? Tani. Sí, así es. Ya. Tani Jack. Tani, ¿qué tal? Buenas noches. Compartiste con nosotros el problema que tú has identificado es básicamente tus padres de familia. Así es.
Ya, ¿En qué sustento mi diagnóstico? ya. Mi grupo, la mayor parte de padres de familia son padres que trabajan, ambos, o son padres separados. Y en la lucha de poder por quién tiene al niño, en su necesidad de que el niño sienta más aceptación por uno de ellos, es que tienden a ceder en muchas cosas. Si el niño no hizo no avanzó en aula o no practicó lo que se le indicó o no realizó alguna actividad, la mamá muchas veces ya es que poco a poco va a aprender, está pequeño. O el papá, porque le tocó el fin de semana, se olvidó y no lo hizo practicar. Entonces, la batalla es entre ellos, ¿no? Y los niños, que son seres pensantes, son muy receptivos. Obviamente, sienten esa lucha entre los padres y aprenden de alguna manera a manipularlos. Entonces, en el aula a nosotros se nos dificulta en cuanto a la disciplina, en cuanto al respeto al compañero, a la compañera, se logra mantener, ¿no? Ahora, vienen los padres y dicen, ¿por qué mi niño aún no está leyendo? ¿Por qué mi niño aún no está realizando ciertas operaciones? Cuando en casa estamos olvidando el reforzamiento o estamos olvidando indicar al niño que en el aula hay una forma de conducta y hay otra persona a quien respetar, ¿no? En eso sustento yo mi diagnóstico de que la causa principal, al menos en mi realidad, es esa, son los padres de familia, que en su necesidad, pues, de querer dar de todo a sus niños, los perjudican. Suelen dar las cosas materiales, yo te compro la ropa más cara, o te hago el peinado que está de moda para ir a clases, y tu papá no, ¿no? Si se olvidó un cuaderno, la culpa es del papá, si no trajo lápiz, la culpa es de mamá. Entonces, entre ellos no logran ponerse de acuerdo para poder dar indicaciones a los niños y marcarlos bien en claro lo que es sus deberes, ¿no? Y eso hace que entre ellos, por ejemplo, si tienen la necesidad de prestar un lápiz, no lo piden por favor, las famosas palabras mágicas, ¿no? Simplemente van y lo cogen, lo utilizan y a veces se olvidan de devolverlos o lo dejan en la carpeta. No hay eso. Entonces, el trabajo constante de uno en el aula es utiliza tus palabras mágicas, pide por favor, respeta si tu compañero no quiere prestarte. Ese es el detalle. Y el siguiente día ya viene el niño con una caja de colores nuevecita o una caja de lápices porque no tiene necesidad de prestar, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué están generando? Veo yo en los niños. Niños pues que están carentes en su autoestima y creen que con las cosas materiales se solucionan los problemas, o yo tengo más que tú, mi mamá o mi papá me dan más que los padres tuyos, ¿no? En eso sustento yo Ok, entonces, bueno, definitivamente acá hay una gran responsabilidad de parte de los padres, y un poco tratando de englobar lo que la mayoría está comentando, uno de los grandes problemas en común que puedo yo leer aquí en el chat es definitivamente el rol que están cumpliendo los padres de familia, ¿no? Entonces, muy bien. Eso voy a enfocar también, me voy a dar un momento para poder compartir con ustedes algunas estrategias con las cuales podemos trabajar también con los papás, ¿ya? Vamos a continuar porque el tiempo apremia y sé que se viene ahora sí lo más interesante. Ok. Vamos a empezar en esta primera sesión, está enfocado en todo lo que es la neuropsicología y el estudio de la conducta, ¿ya? Hablemos un poco de neuropsicología. Cecilia, por favor, tu micrófono. Muchísimas gracias. Para entender un poco todo lo que concierne al ser humano, es importante que nosotros vayamos a lo básico, ¿no? ¿Y por qué hablo de lo básico? Es entender que para yo poder lidiar con otro ser vivo, lo
primero que tiene que siempre estar en mi mente y mucho más, si mi responsabilidad es formarlo, es entender que lo que yo tengo al frente es una vida, es un ser vivo, biológicamente compuesto, creado a tal magnitud, a tal complejidad, y si yo olvido esa complejidad, muchas veces ahí puedo yo incurrir en el error hacia mi trato del otro. ¿Ya? ¿Y por qué hablo esto? Porque muchas veces olvidamos que el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿no? ¿Y por qué biopsicosocial? Porque está compuesto biológicamente, psicológicamente y es un dependiente social, ¿ya? Pero la neuropsicología se basa básicamente en el elemento en la unidad básica de todo ser vivo. ¿Cuál es la unidad básica de todo ser vivo? A ver, docentes. La familia. Unidad biológica básica. ¿Cuál es? La célula, señorita. Muy bien, es la célula. Y dentro de la neuropsicología, tal cual su nombre lo dice, ¿qué es lo que primero vamos a enfocarnos? Vamos a enfocarnos en la parte neurológica. Para poder yo entender a otro ser vivo, no tengo que perder de vista estos tres factores, bio, psico, social. ¿Ya? Entonces, en esta primera sesión, para poder un poco alimentarnos, vamos a observar un video, ¿ya? Quiero proyectarlo aquí para poder entender. ¿Dónde está el video? ¿Escucharon bien el volumen? Los humanos no nacemos con todas nuestras capacidades cerebrales listas para ser utilizadas. Están ahí en el programa que contiene nuestro ADN humano y progresivamente van manifestándose a medida que crece nuestro sistema nervioso. El neurodesarrollo es un proceso lento que empieza en la concepción y no cesa hasta la muerte. Alcanzar la madurez cerebral requiere de toda nuestra infancia y adolescencia, proceso que dura aproximadamente 20 años. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla las etapas del neurodesarrollo. Si están interesados en saber más del tema, en la descripción les dejamos el enlace del libro La aventura de tu cerebro, de María José Mas. ¿Listos? Aquí vamos. Primera etapa, neurodesarrollo anatómico. La adquisición de la estructura cerebral, tal cual será en el cerebro adulto, es el fenómeno que predomina en el neurodesarrollo prenatal. Durante la gestación, la velocidad del neurodesarrollo embrionario y fetal es rapidísima y suceden fenómenos extraordinariamente complejos. Esto es evidente, ya que el cigoto se convertirá en un complejísimo organismo vivo, un ser humano, del que su cerebro se lleva la palma en complejidad y en solo 38 semanas. La velocidad de crecimiento es asombrosa en este periodo. En 9 meses, el cerebro alcanza un peso de unos 350 gramos y la capacidad craneal tiene un perímetro entre 33 y 36 centímetros de media. Para entenderlo aún mejor, podemos a su vez subdividir esta etapa de neurodesarrollo anatómico en 3. De modo que cada subetapa coincida con un trimestre del embarazo y caracterizar cada trimestre según los fenómenos más significativos que suceden en el neurodesarrollo. En el primero predomina la generación de nuevas células. Podríamos llamarlo subetapa de génesis celular. El segundo trimestre se caracteriza sobre todo porque las células se agrupan conformando los distintos órganos: cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal y nervios. La llamaremos subetapa organizativa. En el tercero empieza el aumento de tamaño de estos órganos, que como sabemos no acaba con el nacimiento. Podemos decir que es la subetapa del crecimiento anatómico. Segunda etapa, neurodesarrollo de la autonomía motora. Es evidente que al nacimiento el cerebro no está completamente desarrollado. Le queda mucho camino por recorrer. Y en ese camino, los 3 primeros años de vida van a ser cruciales. Durante estos años, las personas adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. El cerebro es un órgano que solo sirve a los seres vivos que se desplazan de un lugar a otro. Los seres vivos estáticos carecen de cerebro, de sistema nervioso. Esto es lógico, pues el cerebro es nuestro órgano de relación, el que nos permite analizar el medio para dar una respuesta adaptada a lo que sucede en cada momento. La circunferencia craneal pasa de los 34 centímetros a los 50. Esos son 16 centímetros de diferencia. Nunca volverá a crecer tanto en tan poco tiempo.
Ya sabemos que el crecimiento cerebral postnatal se produce más porque las neuronas aumentan sus conexiones y por tanto su tamaño, que porque aumente su número. Pensemos en un recién nacido. No puede hacer nada por sí mismo, ni siquiera cambiar de postura. En cambio, un niño de 3 años hace tiempo que ha aprendido a andar solo. También corre, salta, sube escaleras o chuta una pelota. Tiene ya preferencia por una mano para las tareas complejas, comer o garabatear. Domina el habla, aunque no el lenguaje, y es capaz de controlar esfínteres, de modo que ya sabe utilizar un orinal. Todo ello supone motricidad, movimiento, neurodesarrollo de los circuitos motores, incluyendo el del habla. En este periodo tan sensible, las agresiones cerebrales provocan más fácilmente daños difusos. Es en esta etapa cuando se diagnostica con certeza la parálisis cerebral hacia el año de vida y empiezan a detectarse los retrasos del lenguaje y la interacción social. Tercera etapa, neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del lenguaje. En los siguientes 7 años, de los 3 a los 10 años, la velocidad del neurodesarrollo y del desarrollo en general sigue con buen ritmo, pero mucho más lento que en los 3 primeros años de vida. En estos años de la infancia, las personas adquirimos el dominio del lenguaje y con él aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. La circunferencia craneal pasa de 50 centímetros a los 3 años de edad a 53 a los 10 años. Aumenta solamente 3 centímetros. En esta etapa, aunque siguen construyéndose nuevos circuitos neuronales, predomina la consolidación de los circuitos formados en la etapa anterior. La mielina va envolviendo los circuitos que se hacen más consistentes con el uso y así van engrosándolos, siendo este aumento de grosor lo que más hace crecer el cerebro en esta etapa. Este enlentecimiento del crecimiento se corresponde con una disminución del apetito y del ritmo de las comidas y con menos necesidad de horas de sueño. En la mayoría de los niños desaparece la siesta. En cuanto al neurodesarrollo, predomina aquí el progresivo dominio del lenguaje y con él la evolución del pensamiento, la comprensión del entorno y la sociabilidad. Puesto que la principal función del cerebro humano es relacionarse con el entorno, necesita de una herramienta que le permita comprenderlo, hacerlo suyo, para transmitirlo a otros. Simplificando, pero intentando mantener el rigor, podríamos distinguir 2 periodos más diferenciados en esta etapa, según lo que predomine en cada uno de ellos. De los 3 a los 6 años predomina el dominio progresivo del lenguaje. Se amplía el vocabulario desde unas 100 palabras a los 3 años a 2000 a los 6. De los 6 a los 10 años predomina el desarrollo del pensamiento formal. Con el dominio del lenguaje mejora la comprensión del entorno y se adquieren nuevos conocimientos basados en la lógica de lo concreto. Los trastornos del lenguaje son ya evidentes en esta etapa y afloran las dificultades en los aprendizajes formales, muy probablemente relacionados con la falta de maduración y consolidación de los circuitos que posibilitan la adquisición de los aprendizajes académicos. En esta etapa se confirma el diagnóstico de autismo y puede hacerse diagnóstico de trastorno por déficit de atención. No es infrecuente que en un mismo niño encontremos varios problemas a la vez. Cuarta etapa, neurodesarrollo de la identidad. A partir de los 10 años de edad y hasta los 20, se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y la constitución corporal, que se acompañan de cambios psicológicos y en la autonomía personal y las relaciones sociales. La revolución final que lleva a la madurez adulta, nuevamente se acelera el neurodesarrollo, y esta vez de verdad. Los humanos dedicamos estos 10 largos pero intensos años a esculpir nuestra personalidad, a elaborar nuestra identidad, un proceso que continuará a lo largo de toda la vida, pero que sienta sus bases en la adolescencia. Todos sabemos que la adolescencia es la etapa de la maduración sexual, pero no es tan conocido que al alcanzar la madurez sexual comienza el declive cerebral. La característica principal del cerebro adolescente es el despertar del hipotálamo. De repente, aún no sabemos bien cómo, el hipotálamo empieza a estimular la hipófisis para que las hormonas sexuales comiencen a liberarse. Esto madurará los órganos sexuales y provocará los bien conocidos cambios corporales de la adolescencia. Mientras que el crecimiento corporal y de los miembros es espectacular a esta edad, el famoso estirón, siendo el aumento de la talla de unos 7 centímetros al año en las niñas y 9 centímetros por año en los niños, el perímetro cefálico apenas aumenta entre 2 y 3 centímetros, llegando en la edad adulta a una media de 55 centímetros para las mujeres y 57 para los hombres. Es decir, en estos 10 años el cráneo aumenta su circunferencia entre 2 y 3 centímetros. Las características de la maduración cerebral nos da una vez más la explicación de por qué cambios tan importantes no se corresponden con un aumento de tamaño proporcional al que sucede en edades más tempranas.
Durante la adolescencia se produce una reestructuración de las redes neuronales. Al inicio de la adolescencia, el grosor de la corteza cerebral es máximo. Empieza a disminuir para alcanzar el máximo grosor que en el adulto al terminar la maduración. La región cerebral que más cambia en esta etapa es la corteza prefrontal, el lugar donde se toman las decisiones. La corteza prefrontal procesa la información que recibe el cerebro y la analiza, tras formarse un juicio sobre lo que acontece. Decide la respuesta más adecuada a cada situación y cuando procede frena los impulsos y emociones que resultarían en una conducta inadecuada. En la adolescencia se desarrolla la identidad y la capacidad analítica. Es la etapa en la que se aprende el pensamiento crítico que nos prepara para la vida adulta. La mayoría de enfermedades mentales se manifiesta en esta etapa. Para mejor estudiar el neurodesarrollo, ha sido dividido de forma didáctica en 4 etapas consecutivas y bien diferenciadas, cada una de ellas caracterizada por la adquisición más relevante en cada momento. Si la información te parece útil, dale like y contiene nuestro ADN humano. Bien, entonces, muy resumida el video, ¿no? Pero ¿de qué nos habla? ¿No? Primero nos habla de la importancia, ¿no? ¿Cuál es el crecimiento y el desarrollo de todo ser humano? ¿Verdad? Nos habla de los primeros 3 años de vida, que son el año, la etapa mucho más crucial porque el cerebro humano está en crecimiento y la información que vayas a dar a ese cerebro de cierta forma va a determinar cuánto esta persona vaya, su avance, su desarrollo, vaya a la par con los del otro o qué tanto se dé el retraso. ¿Qué más nos habla? De que la condición de cuánto este cerebro sea estimulado va a permitir, va a garantizar la adquisición de otras habilidades como el lenguaje, que es muy importante. Para nosotros en educación, ¿por qué nos debe de interesar la importancia de cuánto se ha desarrollado ese cerebro de mi estudiante? Porque eso me va a garantizar o me va a permitir a mí saber si ese niño va a poder adquirir todo el aprendizaje que yo se lo quiero dar, va a poder de cierta forma recibir esas enseñanzas y procesar en este cerebro. Por eso es importante que desde la mirada psicológica, ¿por qué empezar desde el factor biológico? Porque justamente es eso. Existen muchas carencias, muchas dificultades en el aula, pero cuando tú te empiezas a dar un poco más, empiezas a entrar mucho más en detalle de cómo ha sido el proceso de evolución de este menor, te vas a dar cuenta de las diversas carencias que ha tenido y muchas veces eso explica el porqué de su actuar. Las enfermedades mentales, los trastornos mentales, tal cual nos decía en el video, se generan en la adolescencia, muchos de ellos en primera infancia, pero la mayoría se genera en la adolescencia y ya se hacen evidentes en la adultez. Pero básicamente los primeros años de vida de todo ser vivo, de todo ser humano, van a ser muy cruciales, porque eso va a garantizar a la larga el proceso de aprendizaje, el proceso de interacción, el proceso de integración a nuestra sociedad. Entonces, ¿qué más podemos conocer? ¿Qué más ustedes han entendido del video? A ver, me gustaría escuchar algunas ideas, como para ir cerrando antes que nos gane el tiempo. Cecilia, ¿quieres dar una opinión? ¿Alguien que quiera dar una opinión respecto a lo que acaba de ver en el video, por favor? Señorita, muy buenas noches. Buenas noches. Estoy hablando desde su laptop de mi hija, porque a mí el sistema me ha botado y quise ingresar, ya no pude, pero voy a dar mi opinión en cuanto al video. Ya. Qué importante es conocer todas estas etapas y para nosotros como maestras o futuras maestras de educación inicial, poder identificar, ¿no? Ciertos problemas que hay en el aula, porque como bien claro dice el video, que muchas veces el niño va a depender mucho de la estimulación de que ha recibido de los padres o de la crianza que ha tenido los padres frente a ese niño.
Por ejemplo, yo tengo un niño que, o sea, son gemelos, ¿no? Y uno de ellos habla bien y el otro niño no habla, ¿no? Entonces el papá se preocupa y muchas veces ha llegado al aula a decirme, maestra, ¿qué puedo hacer, no? Frente a ellos. Y siempre yo le digo que le haga escuchar música, que le converse, que cuando el niño le indica con su dedito, que él pronuncie lo que quiere y no estar haciéndole que le marginaciones, ¿no? Porque a veces veo que la mamita más le quiere al que habla y menos al que menos habla, ¿no? Y eso yo le dije a los padres y ahorita está en un proceso el pequeñito que habla, que no habla, veo ya que está pronunciando algunas palabras. Él no quería hablar, se le decía, ¿no? Cuando cantaba, yo veía que solamente hacía gestos nomás, cuando cantábamos en el aula. Entonces, qué importante es conocer la crianza que ellos han tenido para nosotros como futuras maestras, buscar estrategias y orientar pues a los padres, ¿no? Y hacer escuela de padres donde puede el padre entender cuán importante es dar una buena estimulación al niño, cómo educarlo en casa, porque los primeros educadores de un niño son los padres. Así es, muy bien. Muchísimas gracias y espero que en la próxima pues no pueda hablar de otro laptop sino del mío, ¿no? Ya, Gracias. está bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más me gustaría escuchar a alguien más? Noches. Buenas noches. ¿Qué hacer con un niño de sexto grado que no pronuncia bien la letra R o la P? Sexto grado de primaria, ¿verdad? A ver, quiero enlazar la pregunta con un poco, a resumidas cuentas, el video, ¿no? El video nos dice que el ser humano, que por cada ciertas etapas, en función a la edad cronológica que él va a vivir, ya tiene que ir adquiriendo ciertas habilidades. Definitivamente, un niño de sexto grado de primaria ya tiene que haber adquirido las habilidades del lenguaje en cuanto a pronunciación, en cuanto a crear, expresar ideas coherentes. Entonces, ¿qué hacer? Ojo aquí, y quiero que nosotros tengamos mucho en cuenta esto. Sé que ustedes son docentes y que su mayor interés es que cada uno de sus estudiantes aprendan. Pero existen factores, como por ejemplo el caso de repente de la Miss, en la que mi estudiante de sexto grado de primaria no sabe leer. ¿Qué factores más puedo pensar yo que pueda estar necesitando este estudiante? ¿Solamente de una maestra que lo enseñe más? ¿O creen ustedes que en función al video que vieron, que ya existen otros factores que de repente puedan estar interviniendo en la vida de ese estudiante, que obviamente esto le dificulta el tema de adquirir el lenguaje? Definitivamente yo puedo pensar ahí en que de repente hay un factor biológico. Puede ser un tema de desarrollo neuronal, de desarrollo cerebral, o también puede ser un tema psicológico, ¿no? Entonces, si yo como docente me doy cuenta que a pesar de las estrategias que yo trato de implementar este estudiante le dificulta, lo mejor que pueden hacer, les invito a ustedes, es a derivar a los profesionales que realmente competentes en el aula. ¿Ya? Existen terapeutas de lenguaje, existen psicólogos, existen neurólogos, que primero, y esto es muy importante, señores docentes, que por más que yo tenga toda la iniciativa de querer enseñar o darle la mejor enseñanza, o que mi estudiante tenga el mejor aprendizaje, por más que yo tenga toda la motivación en querer hacerlo, hay que entender también justamente lo que les decía, que el ser humano es un ser biológico y hay cosas que biológicamente lo tiene que ver un profesional de la materia. Entonces,
¿cuál puede ser mi mejor ayuda? Mi mejor ayuda va a ser la derivación, la orientación hacia el padre de familia, invitarle, enseñarle, informarle que su hijo para la etapa en la que está tiene otras necesidades y para poder tratar esa necesidad primero tiene que ser muy bien diagnosticada y saber realmente cuál es la carencia. Hay muchos niños que tienen dificultades o retrasos en la adquisición del habla y su tema más que emocional es un tema biológico. Tienen dificultades en cuanto en alguna parte de la función bucal, ¿no? De repente tienen dificultades en cuanto a algunos ligamentos que están pegando a la lengua. Es más un tema biológico. Y yo me mato y me quiero de repente, un momentito, si me quiero matar tratando de enseñar a ese niño que hable o le exijo que hable, si yo primero no curo ese factor biológico, mi enseñanza, mi actividad va a ser en vano. Sí, discúlpenme, ¿querían opinar? Sí, maestra, buenas noches. Le saluda la maestra Azucena. A veces, muchas veces, pero nosotros podemos dar de todo, como usted dice, de invitar al padre que le diagnostique, pero cuando llegan los especialistas a visitar una institución educativa y le evalúan a ese niño y sale con problemas, puede ser leve o más adelantado, el padre no quiere reconocer, el padre se molesta con nosotros. He ahí otro problema. Cuando el padre no quiere reconocer el problema que está pasando su niño. En ese caso, ¿qué se podría hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros como profesores? Mira, y entendamos esto de muchas veces que somos reacios a recibir cierto tipo de información y es muchas veces la falta de desconocimiento, la ignorancia que tenemos como sociedad. Este problema de no aceptar y rechazar muchas de las enfermedades, no solamente se va a ver en un tema educativo, no solamente se va a ver con pacientes en TDAH, no solamente se va a ver en pacientes con autismo, también se da en pacientes con cáncer, también se da en pacientes con algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Definitivamente, decirle a una persona que tiene algún tipo de enfermedad, normalmente tendemos nosotros a rechazar esa información. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia que podemos utilizar en estos casos? Es que la información o la manera en cómo yo se lo vaya a decir va a cambiar muchísimo la perspectiva del padre de familia. Porque si tú le dices a al padre de familia, señor, su hijo está enfermo o su hijo tiene retraso mental, como todo padre de familia, y yo sé que muchos de los aquí presentes también son padres de familia, a la primera persona que venga y te lo diga de esa manera, no lo vas a recepcionar de la mejor manera. Te vas a poner en una actitud de querer proteger a tu hijo y obviamente vas a rechazar en el mínimo que tú sientas que tu hijo pueda estar siendo agredido, tú vas a tratar de defenderlo. Porque eso de cierta forma es la función de un padre. Entonces, pero la manera en cómo se lo dices cambia mucho las circunstancias del caso. Ahora, si yo como docente no sé realmente explicarle, porque muchas veces, más que recibir la noticia, es desconocer sobre la enfermedad. Y el desconocimiento les genera miedo, les genera preocupación, porque simplemente le has dicho, ¿sabes qué, señor? Su hijo tiene esto, pero no me diste qué más hacer. No me diste qué más, con qué solucionar, no me dijiste cómo tratar, simplemente me diste la enfermedad, ¿y ahora qué? Entonces muchas veces es en la desesperación del padre de familia, y por eso reacciona de manera desafiante a lo que uno se le puede decir. Sin embargo, está comprobado, no solamente en el sector educación, sino también en el sector salud, porque decirle muchas veces a las personas que tienen una enfermedad no es muy bien aceptada, que todo va a depender en la manera en cómo tú se lo expliques y la información a la que esta persona pueda acceder, ¿no? Porque no es lo mismo que yo te diga, ¿sabe qué, señor? Su hijo tiene TDAH, a que yo le explique sobre qué es el TDAH, a que yo le explique que no es que él tenga la culpa o no es que su hijo tenga la culpa, decirle que es una condición neurológica, pero que puede ser manejada si se utiliza estas herramientas. Entonces, mire, señor padre de familia, hoy usted tiene esto, no es para mal, simplemente esto que le han diagnosticado nos permite entender qué está pasando con su hijo. Entonces, si ha sido diagnosticado eso, esta va a ser nuestra propuesta de trabajo. ¿Qué le parece a usted? Es diferente la recepción que va a tener ese padre de familia que simplemente yo le diga, ¿sabe qué, señora? Acá está su informe, su hijo tiene tal cosa.
El padre se va a sentir desorientado, desprotegido y muchas veces su reacción es en función a eso, ¿no? A que él no tiene la información suficiente y necesaria para saber qué hacer con la información que me estás dando. Porque si la información que me estás dando es poca, es vaga, obviamente lo que yo voy a hacer es rechazarla. Pero si tú sabes explicarme bien lo que está pasando y por qué me estás diagnosticando todo eso, yo voy a poder entenderlo, recepcionarlo mejor. Y eso va de la mano a que si yo me atrevo a decir un diagnóstico, tengo que fundamentar bien mis respuestas. Y si no sé fundamentar bien mis respuestas, pues entonces no lo doy. Y definitivamente esa es una de las dificultades que tenemos que reconocer, no solamente los docentes, sino muchos otros profesionales. Muchas veces nos anticipamos a decir ciertas cosas y cuando caemos en el error o no damos de la manera correcta, muchas veces se da el rechazo. ¿Okay? Entonces, pero en este caso le dio la profesional, lo dio el resultado. Entonces la señora se exaltó y salió diciendo que nos va a denunciar a todos porque le están diciendo loco a su hijo. O sea, nosotros como maestras no dimos el diagnóstico al padre. Hubieron encargados ahí. Entonces la señora vino, pagó su cólera conmigo, gritó diciendo que lo va a denunciar, que se creen unas personas, señora. No, ¿qué le digo yo? Yo solamente le decía, ¿qué le podía decir yo ahí? Le decía que se tranquilice. Nosotros no hemos sido los encargados de darle resultados. Profesional. Entonces la señora quiso pagar su cólera con todos nosotros. Entonces yo por eso digo, en este caso nosotros no somos tampoco los indicados, ¿no? Pero por eso yo pienso que hay personas especiales para dar ese diagnóstico. Pero muchas veces como padres no queremos reconocer, es otro detalle que no queremos aceptar, pero lo justo sería que la señora acepte y pida, ¿no? Algunas orientaciones, aprovechando que los profesionales están allí. Bueno, esa sería mi humilde opinión. definitivamente, ¿no? También no perder en cuenta, y para ir cerrando y nos estamos pasando 10 minutos, quedamos en respetar el horario, que definitivamente el ser humano reacciona en función a las experiencias que ha tenido, el aprendizaje que ha llevado, ¿ok? No perder en cuenta mucho esos docentes. Sé que se van a encontrar de repente con padres que no aceptan muchas situaciones o que a veces no aceptan alguna recomendación en la parte académica que le pueda hacer el papá. Pero también entender, ¿no? Traten de entender ustedes que también ese ser humano, dentro de lo que ha podido vivir, pudo haber tenido muchas carencias, ¿no? Entonces, en psicología nosotros nos enseñan a que podemos enfrentar los problemas, vivimos muchos problemas, vivimos con los problemas de las personas, pero no por eso le hago mío, sino aprendo a lidiar con esas situaciones y pongo en un momento profesional mis funciones, las actividades que voy a hacer. Entonces yo les invito también eso a ustedes, ¿no? Y que de cierta forma siempre estén pensando en el otro como lo que les había mencionado, que es un ser humano biológico, psicológico y social. Entonces muchas veces el factor psicológico viene afectado porque existen factores biológicos que hay carencias, hay decadencias, hay necesidades que no son cubiertas y esto afecta en la manera en cómo reacciona la persona. ¿Ok? Entonces, por cuestiones de tiempo, sé que de repente hay mucho aún que opinar. Vamos a ir cerrando aquí porque ya se nos está pasando el tiempo. Sé que son temas con el cual ustedes tienen mucha información con la que compartir con cada uno de nosotros, pero vamos a respetar el tiempo. Creo que ha sido una muy buena sesión para empezar. He contado con la participación de cada uno de ustedes y ya en las próximas sesiones iremos reforzando cada una de estas preguntas que ustedes tienen. Conmigo ha sido todo. Les espero el próximo viernes. Muchísimas gracias.